Esta es nuestra ciudad, y hay 3,000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros. No un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde la vida sí cambia. Pero, ¿funciona? Dichosamente esta forma ha tenido mucho éxito. Dios nos ha dado un modelo que engancha a la gente y estamos emocionados de traerlo a nuestra ciudad. Buscamos en el libro de Hechos, en el capítulo 13, y leemos 3 versículos, el 1, el 2 y el 3. Para considerar el pasaje que hemos titulado, el sermón que hemos titulado de esta mañana, viendo nuestro propósito. Es interesante que todavía se oye ruido de páginas cuando se va a leer la Biblia, porque como hay tantas tabletas, teléfonos. La palabra de Dios dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes eran ellos? Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, bonito nombre por un hijo suyo, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue que habló? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pueden tomar asiento, el Señor añada bendición a su palabra. Nosotros estamos en common ground. Ya para esta semana todo el mundo tiene que estar claro que Common Ground o el terreno común es un proyecto que se hace cada año donde la congregación de Lincoln Park, la iglesia americana y la nuestra, nos unimos estudiando el mismo material, estudiando el mismo tema que se comparte los domingos en la mañana con el sermón del pastor, pero particularmente en los grupos pequeños que hemos comenzado y que ya ustedes escucharon, están funcionando. Vamos a estar bombardeándolos a ustedes constantemente con la temática, porque creemos este Dios, el liderazgo de la iglesia is on board, está en la misma página, y creemos que es algo que va a beneficiar a esta iglesia, el desarrollo de los grupos pequeños de manera permanente, como funciona en la mayoría de las iglesias donde este ministerio, este estilo de trabajo ha dado extraordinarios resultados. La idea es que nosotros para el año que viene tengamos 5, 10, 15, 20, 30 grupos pequeños reuniéndose a todo lo ancho y lo largo del estado de New York y de New Jersey, donde personas por un día a la semana están leyendo la Biblia, orando los unos por los otros, compartiendo, invitando. Y si ustedes escucharon, ¿cuántos grupos fueron, hermanos? 9. ¿Cuántas personas se habían reunido?
90. Imagínense que en el estudio bíblico de los miércoles, que ha funcionado históricamente, eternamente, como pasa en todas las iglesias, los grupos de las personas que vienen a estudiar la Biblia, a orar a la iglesia, al templo, los miércoles, es un grupo realmente reducido. 10, 20, 30, 40 hemos tenido en el mejor de los casos. Pero en los grupos pequeños, comenzando, ya tenemos 90 y pico de personas reunidas toda la semana y vamos a tener más. O sea que cuando tengamos 10 o 20 grupos funcionando de manera permanente, vamos a tener 200 personas todas las semanas leyendo la Biblia, compartiendo, orando, ministrando, invitando. Y para el año siguiente, no se lo puedo garantizar, pero yo estoy confiado y seguro que fácilmente la membresía de esta iglesia y la asistencia a los cultos se puede duplicar en un año. ¿Cuántos creen que eso es posible? Amén. La semana pasada, el primero de los temas que compartimos tenía que ver, todo tiene que ver con la visión, por eso estamos recolectando gafas, lentes, ¿cuál es la otra palabra? Espejuelos, para que usted los traiga y los done. Pueden ser recetados, pueden ser lo que usted lo compró en Walmart o en cualquier farmacia, porque queremos bendecir a personas ahí afuera que están teniendo problemas con sus ojos visuales. Y qué bendición, qué bueno que nosotros podemos ayudar a personas a leer mejor, a ver mejor, porque la semana pasada vimos la importancia del regalo de la vista, ¿verdad que sí? Pero también la semana pasada hablamos de que tal vez no es tan importante tener vista como tener visión. Y qué bueno que nosotros como iglesia, como cristianos, como instrumentos de Dios, podemos no solamente facilitar la visión física de aquellos que ayudamos con las donaciones de gafas y lentes, pero también podemos, en el ministerio de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, abrir los ojos espirituales de aquellos que están ciegos, dice la Biblia, para que vean y conozcan al verdadero Dios y sus vidas sean transformadas. Y esa es la oración para nuestra iglesia, que nosotros también no solamente tengamos vista, pero que tengamos visión. ¿Y cuál es la visión? Bueno, hoy queremos ver si juntos podemos ver el propósito por el cual Dios plantó, estableció Jacksonville Chapel Crossroads, la iglesia a la que todos pertenecemos en este lugar, en esta ciudad, y qué Dios espera de esta congregación. Decíamos en el mensaje del domingo pasado que en el Antiguo Testamento Dios en muchísimas ocasiones le preguntaba a los profetas: ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y los profetas respondían diciendo lo que estaba delante de sus ojos. Pero Dios no estaba interesado en que ellos le dijeran o le describieran qué estaba delante de sus ojos. Dios no estaba interesado en que ellos solamente se fijaran en aquellas cosas que eran obvias y que podían ser palpadas, recibidas a través del sentido de la vista. Dios quería que sus hombres, sus obreros, sus ministros, aquellos a quienes Él utilizaría de manera poderosa, pudieran ver más allá de lo que es común, pudieran ver más allá de lo obvio, pudieran ver más allá de lo que estaba delante de ellos y pudieran ver el propósito de Dios para sus vidas, en aquel caso específico para la vida de Israel. Y es lo mismo que Dios nos está preguntando a nosotros, y preguntamos la semana pasada, cuando tú vienes a este edificio, cuando tú cruzas por ese parqueo, cuando ves el gimnasio que está allá atrás, cuando vemos los preciosos salones que Dios nos ha dado, que tenemos que pagarlo todavía. ¿Qué ves tú? ¿Qué estás viendo? ¿Qué viene a tu mente? ¿Te limitas solamente a decir, qué bonito se ve todo? ¿O tú ves un propósito más allá de lo material? Un propósito que tiene que ver con la voluntad de Dios para esta iglesia, con la voluntad de Dios para tu vida, con la voluntad de Dios para esta comunidad, con la voluntad de Dios para este estado, con la voluntad de Dios para esta nación. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Pregúnteme, pastor, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Gracias por preguntar. Mire, la respuesta está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando Dios le dice: ustedes recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la palabra clave. Dios no llamó al creyente, Dios no llamó a la iglesia, Dios no llamó a las denominaciones, Dios no estableció congregaciones locales
solamente para que nos calentemos los unos a los otros, no solamente para que nos gocemos los unos a los otros, no solamente, todas esas cosas son buenas porque la iglesia tiene por lo menos 5 funciones básicas, pero Dios estableció la iglesia, Dios fundó la iglesia, Dios llamó a los miembros de la iglesia y los puso en el cuerpo de Cristo para que tú y yo seamos testigos. ¿Y dónde vamos a ser testigos? Vamos a ser testigos en nuestro barrio, que en este caso era Jerusalén. Vamos a ser testigos en nuestras áreas aledañas, que en este caso era Judea y las provincias alrededor. Y vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra. Tú y yo vamos a ser testigos allí, aquí o allá. Pero en cualquier lugar donde Dios nos haya colocado, tú y yo tenemos que enfocarnos y tratar de ver que el propósito de Dios para tu vida va más allá de que tú salgas a trabajar por la mañana, de que regreses a tu casa, de que vengas al domingo a calentar un barco o que te participes en alguna actividad de la iglesia. Dios quiere que nosotros seamos testigos a la mayor cantidad de personas en la mayor cantidad de lugares de la mejor manera posible. Y cuando uno lee el libro de los Hechos está dividido prácticamente en 3 secciones importantes. Capítulo 1 al 7, Dios llena con el evangelio la ciudad de Jerusalén. Capítulos 8 al 12, Dios expande el evangelio a todo lo que es Judea y Samaria. Y empezando en el capítulo 13, que es el texto que nos sirve de base en esta mañana, Dios mueve el evangelio a todas las partes del mundo conocido. El propósito de Dios comenzó a cumplirse en el primer siglo del establecimiento de la iglesia cristiana para que los cristianos fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que nosotros tenemos que ser una iglesia misionera. Y cuando decimos una iglesia misionera, como lo hemos repetido en cantidad de ocasiones, no estamos hablando de que necesariamente nos vamos a ir todos a la China, o que nos vamos a ir todos a Rusia, o a Pakistán, o a cualquier otro país lejano. Ya se dijo hace mucho tiempo que se hacen misiones de 3 maneras básicas. Usted puede orar, usted puede dar, o usted puede ir. Amén. Usted puede orar, que eso lo puede hacer todo el mundo por las misiones. Usted puede ofrendar para sostener misioneros, o usted puede ir de misioneros. Y cualquiera que sea el llamado que Dios ponga en su corazón, usted debe participar en las misiones de alguna de esa manera. Pero si no le toca ir a la Quimbamba, si no le toca ir a la Patagonia, Dios quiere que tú seas misionero en el lugar donde Él te puso. Dios quiere que tú seas misionero en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, en tu vecindad. Dios quiere que tú seas misionero en este lugar, en esta ciudad, en este estado. Porque ya también se dijo una vez, ahí está, una iglesia que no es misionera, por definición, dijo alguien, no es iglesia. Una iglesia que no es misionera, por definición, no es iglesia. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo, donde quiera que se encuentre, deje de ser solamente un edificio bonito, donde la gente viene los domingos, y que en vez de nosotros pedirle a la gente que venga a la iglesia necesita ir al mundo, porque ese fue el llamado que el Señor nos hizo. Hablando entonces, y considerando el pasaje que tenemos por delante en Hechos capítulo 13, y siguiendo el tema de todas estas 6 semanas, Common Ground 2020, que tiene que ver con visión y cuyo tema central es seguir la vida, llamado y ministerio del apóstol Pablo, nosotros nos encontramos aquí delante con una historia bastante interesante, porque es en el capítulo 13 precisamente cuando el movimiento misionero que va a comenzar en el primer siglo tiene su punto de partida. Y vamos a ver cómo nosotros necesitamos visualizar el propósito de la iglesia, entendiendo que en primer lugar tenemos que estar clarísimos y reconocer que Dios a quien va a usar para llevar a cabo la tarea que Él se propuso es a la iglesia. Y voy a explicar qué significa eso. Ustedes saben muy bien, lo hemos repetido un millón de veces, usted lo ha leído, lo ha estudiado, lo ha escuchado en sermones, que la iglesia no es este edificio. Este edificio que nos parece extraordinario, es una bendición de Dios. Estos edificios no existieron por 400 años, desde el momento en que la iglesia nace. La iglesia
estaba reunida, porque, ponga atención, lo importante no es donde la iglesia se reúne, sino que la iglesia esté unida. ¿Me entendieron eso? Lo importante no es donde la iglesia se congrega, sino que la iglesia esté congregada. Y por 400 años la iglesia fue iglesia, la iglesia se congregó, la iglesia estuvo unida, y lo menos importante era el edificio, el espacio físico a donde ellos se reunían. Y cuando decimos que Dios usa a la iglesia, lo que estamos diciendo es que Dios va a llevar a cabo el propósito que Él tiene para con esta congregación y todas las congregaciones locales alrededor del mundo, es a través del cuerpo de Cristo. Porque por eso somos llamados el cuerpo de Cristo. No somos llamados las piezas del cuerpo de Cristo o los pedazos del cuerpo de Cristo. Somos llamados el cuerpo de Cristo porque en la iglesia siempre ha habido un sentido de unidad. Dios siempre ha pretendido, el diseño que Dios tuvo para la iglesia es que la iglesia fuera un cuerpo, que fuera unida, que trabajáramos con un solo propósito, que camináramos en una misma dirección, que seamos de un mismo sentir los unos con los otros y que busquemos siempre cuál es la dirección que Dios nos da para que como equipo y como cuerpo seguir hacia adelante y llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha llamado. Fíjense que cuando esto comienza a suceder en el capítulo 13, dice la Biblia, en el capítulo 13 que leímos, versículo 1, que había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, que dicho sea de paso no es parte del sermón, pero profetas y maestros no tienen nada que ver con los profetas que existen en el día de hoy o que existieron en el Antiguo Testamento. La palabra profecía y profetas en el Nuevo Testamento tiene que ver con la promulgación de la palabra de Dios. Cuando usted promulga la palabra de Dios, cuando usted declara la palabra de Dios, cuando usted predica la palabra de Dios, usted está profetizando en el contexto del Nuevo Testamento. Y la mayoría de los cargos o posiciones que nosotros vemos en el primer siglo de la iglesia no tenían nada que ver con jerarquía, sino con definición de trabajo. Tú eras maestro porque tú enseñabas, tú eras profeta porque tú predicabas, tú eras apóstol porque tú habías caminado con Jesús. Y by the way, los apóstoles desaparecieron en el primer siglo y por 20 siglos nunca se mencionó que hubiera más apóstoles hasta que de repente aparecieron como 200 y pico de apóstoles por ahí que andan diciendo que son apóstoles. Y no sabemos de dónde sacaron ellos eso, porque hasta Pablo, que fue el último de los apóstoles, le dio trabajo que los demás apóstoles los reconocieran como tal. Cerramos el paréntesis. Eran posiciones que describían el trabajo que ellos hacían. La jerarquía de la iglesia no apareció hasta el siglo II, cuando se vio la necesidad de poner obispos y supervisores y personas que estuvieran a cargo de las diferentes iglesias en las diferentes regiones, porque el cristianismo comenzó a crecer de manera tan vertiginosa que en 100 años la iglesia pasó de ser un grupito de 120 en el aposento alto a más de 20 millones. Y para el siglo III, dicen los historiadores, que los cristianos constituían la mitad del imperio romano, a pesar de las persecuciones. En algunos casos, gracias a las persecuciones, primero de los judíos y después de los diferentes emperadores romanos. Dios, estas personas que se congregaron, estas personas que estaban trabajando, estas personas que estaban ministrando, estaban en la iglesia. Quien va a separarlos para el trabajo es la iglesia. Quien los va a enviar es la iglesia. Ellos no eran llaneros solitarios, como hemos hablado y predicamos en un sermón anterior, donde decíamos que nosotros tenemos que trabajar como equipo y funcionar como equipo, porque de esa manera somos más efectivos, podemos hacer un mejor trabajo y está en línea con la palabra de Dios, que así lo ha establecido. Dios no llamó personas para que desempeñaran trabajo por su cuenta, para que anduviesen sin ningún tipo de afiliación al cuerpo de Cristo. Estos hombres que eran líderes en aquel tiempo y que venían de diferentes... Si usted tiene tiempo, estudie a cada uno de esos personajes, quiénes eran, de qué país venían, cuál era su background, sus antecedentes. Personas que venían de diferentes estratos sociales, de diferentes nacionalidades. Había uno que parece que venía de África. Y todos ellos estaban colaborando, trabajando, planeando, orando, ayunando, buscando la dirección de Dios en el seno de la iglesia. ¿De cuál iglesia?, preguntará usted. De la iglesia de Antioquía, que fue una de las primeras iglesias que se fundó después de la iglesia de Jerusalén. Para que tengan un poquito de historia, si no la conocen, la primera iglesia local que se establece es la iglesia de Jerusalén. Allí estaban los apóstoles, allí estaban los primeros discípulos, todos eran judíos. Era una iglesia judía
formada por judíos, con líderes judíos para trabajar por los judíos. La primera iglesia no judía que aparece en el Nuevo Testamento es cuando Felipe pasa por Samaria y funda la iglesia en Samaria, que fue considerada una iglesia no judía, porque a pesar de que los samaritanos eran judíos por nacionalidad, los judíos no lo consideraban judíos. Para los judíos, primero estaban los judíos, después estaban los prosélitos, que eran los que se convertían en judíos, después estaban los que simpatizaban por el judaísmo y después los samaritanos, en último lugar. Pero dicen los historiadores que la iglesia de Jerusalén perdió en un momento su eficacia, perdió su celo, perdió su fervor, se concentraron en ellos mismos y hasta que no sucede el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de Hechos, ellos entendían y pretendían que el evangelio era exclusividad de los israelitas y no tenían ningún interés de moverse de su comfort zone, no tenían ningún interés de moverse de allí. No tenían ningún interés de ir a ningún lugar. Dios tuvo que, como hemos dicho muchas veces, darle su patada a cada uno para que los judíos los persiguieran, salieran corriendo, se fueran a diferentes lugares y así nace la iglesia en Antioquía. Pero los judíos en Jerusalén, hasta ese momento, estaban allí y oraban y servían y trabajaban, como hemos dicho, yo creo que ya lo tengo cansado con el chiste, pero ahí va. La gente que cuando viene a la iglesia, participa en el ministerio, está lo que anda buscando es what is in for me, what can I get, qué puedo yo, cómo me puedo beneficiar, y oramos como los chivos, los becerros. Bendíceme, ayúdame, sálvame, dame, protégeme. O sea, todo es me. Y nos olvidamos de que hay un mundo allá afuera, de que hay otras personas que necesitan ayuda. Nos olvidamos de que hay un pueblo que necesita ser alcanzado. Nos olvidamos de que hay un trabajo que tenemos que hacer, de que Dios nos dijo, seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay un chistecito que lo aprendí en la iglesia de Lincoln Park los otros días, el señor que están empleando para ser el care pastor. Si el chiste no les da gracia, no es mío, ¿ok? Yo lo estoy copiando. Y él decía que había un señor de esta gente que iba a todas las campañas de avivamiento que había en su área. Cada vez que una iglesia tenía una actividad, una campaña, él iba ahí. Y cuando el pastor hacía el llamado, pasen al frente, él pasaba al frente. Hay gente así que pasa al frente todos los domingos, levanta la mano todos los domingos. Y él vivía buscando a donde quiera que había una campaña de avivamiento, una campaña de evangelismo, y cuando el pastor hacía la invitación para pasar al frente, él pasaba al frente diciendo, lléname Señor, lléname Señor. Todos los días, toda la semana, donde quiera que había una actividad, ahí, cuando el pastor hacía el llamado, ahí va el hombre, lléname Señor, lléname Señor. Un día, están dando una campaña como a 20 millas del pueblo, el hombre va allá, una señora que ya lo conoce, dice, tú verás que cuando el pastor haga el llamado, este hombre va a pasar al frente, diciendo, lléname Señor, lléname Señor. Y así fue, el pastor hace el llamado, el hombre se levanta de su asiento y va corriendo, lléname Señor, lléname Señor. Y la señora dice, Señor, no lo llene, que es liquea. Mañana, mañana va a estar vacío otra vez. He's leaking. Porque la iglesia perdió su efectividad, porque se concentró en ella misma, perdió su afán. Dios entonces tuvo que moverse a la iglesia de Antioquía, y es en la iglesia de Antioquía donde nosotros vemos el lanzamiento de los primeros misioneros, el fervor de la predicación, el fervor de las misiones estaba allí. Pero va a pasar en Antioquía, cuando uno lee toda la historia de la Biblia y del mundo secular, que también la gente en Antioquía en un momento determinado se descuidaría, perderían lo que llaman los teólogos el fuego y la pasión por el evangelio, y Dios tendría entonces que moverse a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se convertiría después en el centro misionero, en el centro evangelístico, donde el mover de Dios se experimentaba. Pero cuando usted va a Apocalipsis capítulo 2, usted va a encontrar que en un momento determinado también la iglesia de Éfeso, dice la Biblia, perdió su primer amor. Y Dios se mueve, y esto va a suceder ya a final del siglo IV, en la ciudad de Constantinopla, cuando Constantino mueve la capital del Imperio Romano y el centro de la adoración, y Constantinopla se convirtió en un extraordinario centro del mover de Dios. Pero ¿qué va a pasar en Constantinopla? Que los cristianos se convertirían en cristianos secos, aburridos, inmóviles,
Y Dios tendría que moverse de allí y el centro de adoración, el centro de actividad, el centro de trabajo, dicen los expertos, se va a Roma, capital del Imperio Occidental. Y en Roma, y a través de la gente de Roma, y a través de la iglesia de Roma, Dios lleva a cabo una gran obra. Pero los cristianos en Roma, al nacer la Iglesia Católica Romana, comienzan a sustituir la fe, a sustituir la salvación por los ritos, por las tradiciones, por las liturgias, por las ceremonias, y Dios tiene que mover su accionar a otra parte de Europa, esta vez a Alemania, con la reforma, con los reformadores, que le dijeron a la iglesia, así no son las cosas, tenemos que reavivar la iglesia, tenemos que renovar la iglesia, tenemos que volver a recobrar la misión para la cual Dios plantó la iglesia. Y Alemania se convertiría en el centro del protestantismo, donde grandes hombres se levantarían y harían un gran impacto en la sociedad. Pero pasaría lo mismo en Alemania que pasó en otros países, y el evangelio se mueve a Inglaterra, donde por casi 100 años en Inglaterra Dios levantó grandes hombres como William Carey, que fue a la India e impactó la India con el evangelio. Dios levantó hombres como Hudson Taylor, que se fue a la China y llenó, invadió la China con el poder del evangelio. Pero la iglesia anglicana se convertiría otra vez en una iglesia fría, en una iglesia dominada por los dogmas, por la liturgia, por las tradiciones. Y muchos creen que el mover de Dios vino a América, en la época de los peregrinos, los puritanos, los cuáqueros, aquellos que venían con ese deseo de tener libertad religiosa, de predicar el evangelio, de servir al Dios vivo. Pero tú y yo, mis queridos hermanos, y la iglesia en América, nos estamos corriendo el chance de que nos pase lo mismo que le pasó a las otras iglesias, incluyendo la de Antioquía. Ustedes han escuchado que dicen que hay 3 tipos de gente: los que hacen que las cosas sucedan, los que ven las cosas sucediendo, y aquellos que se preguntan, ¿qué sucedió? Lo mismo se puede decir de la iglesia. Hay iglesias que hacen que las cosas sucedan. Church that makes things happen. Otras iglesias que contemplan lo que está pasando, y otras iglesias que viven más perdidas que el hijo del Imbre y dicen, ¿qué es lo que está pasando? We don't even know. ¿Cuál de esas iglesias quiere usted y yo que seamos Jacksonville Chapel? La primera, ¿verdad que sí? Una iglesia que hace que las cosas sucedan. A church that makes things happen. Una iglesia, porque como dijimos hace un rato, que no es misionera por definición, no es iglesia. Dios va a usar la iglesia. En segundo lugar, Dios va a unir al creyente a la iglesia. Dios, cuando llama a una persona a salvación, Dios cuando llama a una persona a ministerio, la va a usar a través del contexto de la iglesia, va a confirmar su llamado por la iglesia, porque ya dijimos hace un rato, Dios no tiene llaneros solitarios. Fíjense que en el pasaje que leímos, el mismo pasaje del capítulo 13, allí estaban en la iglesia todos estos líderes y un personaje que es el protagonista de la historia de toda esta semana, Saulo, que todavía se llama Saulo, pero unos versículos más adelante va a cambiar su nombre para el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Cuando Pablo tiene la extraordinaria experiencia de conversión que vimos la semana pasada, y Dios lo impacta, transforma su vida y lo llama al ministerio, Saulo no puso su propia agencia evangelística. Pablo no se fue a predicar el evangelio solo. Pablo no se anduvo por ahí, ¿verdad?, como el llanero solitario. Pablo se integró al ministerio, al grupo de trabajo y al equipo de la iglesia. Pablo se sujetó al liderazgo de la iglesia. Pablo trabajó con los líderes de la iglesia. Pablo canalizó el llamado que Dios le hizo a través de la iglesia local, a la iglesia a la que él pertenecía en ese momento, que como hemos visto fue la iglesia de Antioquía. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que estar claros que Dios nos ha llamado como una iglesia, como un cuerpo, como un equipo. Y es la iglesia, a través de su liderazgo, de los ancianos, del pastor, la que impone las manos, es la iglesia la que envía, es la iglesia la que comisiona, es la iglesia la que planea, es la iglesia, obedeciendo al llamado de Dios, la que facilita los diferentes ministerios de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de estructura,
Dios es un Dios que nos ha dado las herramientas que nosotros necesitamos para que nuestro trabajo sea efectivo. Y si no me entendieron, se lo voy a decir clarísimo. Dios no anda buscando personas con ministerios paralelos allá afuera. Dios no anda buscando personas con ministerios independientes allá afuera. Si usted entiende que Dios lo llamó a ser un ministro independiente, a tener una reunión independiente, a tener un grupo independiente, a tener una agencia evangelística independiente, problema suyo. Pero si usted es miembro de esta iglesia, si usted trabaja en esta congregación, usted tiene que sujetarse al liderazgo de la iglesia, al liderazgo del pastor, al liderazgo de la congregación y trabajar en conjunto bajo la sombrilla de la congregación, como lo hizo el propio apóstol Pablo. Porque para que se sujeten personas a usted, usted tiene que aprender a sujetarse a sus líderes. Para que a usted lo sigan personas, usted tiene que saber seguir a sus líderes. Para que usted los respeten las personas, usted tiene que aprender a respetar. Para que usted pueda hacer, bueno, eso mismo acabo de decir, ¿eh? Para usted poder tener gente bajo su comando, usted tiene que saber, hasta Jesús, que era Dios, Él dijo, yo me someto a la voluntad del Padre. Y yo hago lo que el Padre dice. Y los grandes hombres de la iglesia, y los grandes hombres de la Biblia, así lo hicieron. Porque ser líder no es un título, es algo que se gana y que se pone en práctica con el servicio y se canaliza a través del ministerio global de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Hay una historia en el Nuevo Testamento que ustedes la conocen muy bien. Es de un muchacho llamado Apolos. Eso se encuentra en Hechos capítulo 18 y lo voy a leer rapidito, 24 al 28. Dice la Biblia que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Recuerden que los cristianos no se llamaban cristianos todavía, se llamaban la gente del camino. El camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El hombre, lo único que sabía era que Cristo era Dios, que había resucitado y que venía otra vez, porque eso era lo único que conocía la iglesia primitiva. Pero el hombre era fervoroso, era tremendo predicador, vivía enseñando, y aunque no tenía seminario, ni tenía muchísima educación, él hacía lo que tenía que hacer. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, que eran miembros de la iglesia, que eran líderes de la iglesia, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, le dijeron, mira, tú tienes mucho fuego, tú estás interesado en servir, pero ven a la iglesia, ven al seno del liderazgo, que te vamos a discipular, te vamos a instruir, te vamos a ampliar los conocimientos para que tú puedas hacer un mejor trabajo. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, él quería ir a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que los recibieran, o sea, le prepararon el camino, lo recomendaron, lo mandaron, y cuando llegó allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que este hombre que andaba por ahí, porque él no sabía que había una iglesia, él no sabía que había una organización a nivel nacional, porque el evangelio estaba naciendo, la iglesia estaba naciendo, él lo que sabía era que tenía que predicar, pero cuando él se dio cuenta de que había una estructura, de que habían apóstoles, de que habían líderes, de que habían iglesias locales, él canalizó su trabajo a través del ministerio de la iglesia, y Dios hizo que su ministerio fuera más efectivo. Y eso es bíblico. Ese es el plan de Dios. También dice la escritura que leímos que ellos no hacían nada sin orar y sin ayunar. En este país la gente tiene problemas con el sobrepeso, ¿verdad que sí? Hay mucho problema con el sobrepeso, con las dietas y todo eso. Sin embargo, a la mayoría de los creyentes se les hace difícil ayunar. Oiga, la Biblia manda ayunar, ¿verdad que sí? Y usted quiere perder de peso, pues aproveche y coma menos, sacrifíquese, va a tener una mejor relación con Dios, Dios se va a manifestar con poder en su vida y va a perder la librita esa que usted anda buscando. La Biblia dice, en el pasaje que leímos, que allí estaban los profetas, los maestros, porque Dios no solamente va a usar a Saulo de Tarso, a Pablo, Dios va a usar a todo un equipo de diáconos, de maestros, de profetas. Dios no va a usar al pastor solamente aquí. Dios no va a usar a los ancianos solamente aquí. Dios no va a usar solamente a los maestros de escuela dominical. Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para hacer la obra que Él nos ha llamado. En tercer lugar, y finalmente, Dios llama a cada creyente en la iglesia. Fíjense, la palabra de Dios dice
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No fueron los ancianos, no fueron los profetas, no fueron los maestros que llamaron a Pablo y a Bernabé y los comisionaron. Fue Dios. Y eso, yo sé que lo hablamos con los líderes hace poco, no sé si lo mencioné en algún mensaje, porque como yo me estoy poniendo viejo, se me olvidan las cosas. Pero yo recuerdo que hablábamos con los líderes de la iglesia y decíamos, no fuimos nosotros que te pusimos en esa posición. No fue el comité que te trajo, fue Dios que te llamó. Porque es Dios quien llama, es Dios quien comisiona, es Dios quien da dirección. Y cuando tú entiendes que es Dios quien te ha puesto en este lugar, que fue Dios que te trajo a esta iglesia, que fue Dios que te puso en esa posición, entonces se te hace mucho más fácil a ti llevar a cabo la obra a la cual Dios te ha llamado. Porque honestamente hablando, lo hemos dicho también en reuniones con los líderes, le decía yo a los líderes hace poco que hay un pastor amigo mío que decía, si no fuera por el llamado de Dios, yo fuera limpiabotas. Yo me sentaría a limpiar zapatos a la gente, termino de limpiar zapatos y me voy para mi casa, porque bregar con gente es lo peor que hay en el mundo. Pero como fue Dios que me llamó, me la tengo que aguantar, ¿verdad? Porque es el Señor quien nos ha puesto. No fue el liderazgo, no fue la iglesia, fue Dios quien te llamó. Y si Dios te llamó, como hemos dicho en varias ocasiones, Dios no llama a aquellos que están capacitados, Dios capacita a aquellos a quienes Él llama. Dios te llamó y Dios te va a capacitar, Dios te va a dotar, Dios te va a dar los dones, los talentos. Es en el poder del Espíritu Santo que vamos a hacer la cosa, porque fue el Espíritu Santo el que pidió que confirmaran. Fíjense, el imponer las manos, no vayan ustedes a pensar que eso es un acto mágico. Y ahora vamos a poner las manos y ¡pum!, el fuego del cielo va. No. La imposición de manos no es más que una confirmación de lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en la vida de esta gente. Cuando a usted lo ordenan para ser ministro, se hace un rito, una tradición de imponer las manos, pero cada vez que usted es llamado y es comisionado y se involucra en algún ministerio, las manos de Dios están sobre usted. Porque es Dios quien te está diciendo, ve y haz lo que tienes que hacer. Cuando Dios guía, Dios provee. Cuando Dios guía, Él alimenta. Cuando Dios dirige, Él protege. Cuando Dios envía, Él suple los recursos necesarios para que la iglesia pueda hacer la obra para la cual fue llamada. Muchas personas van a terminar en el campo misionero fuera de su área local. Yo he tenido el privilegio de estar en misiones, he tenido el privilegio de orar por misiones, he tenido el privilegio de ofrendar por misiones, he tenido el privilegio de trabajar con misioneros, y yo sé que en esta iglesia hay, y si no hay, van a haber proyectos misioneros para ir a otros lugares, para alcanzar otras etnias, para alcanzar otras geografías, porque esa es la voluntad de Dios, porque una iglesia que no es misionera en esencia no es iglesia. Y nosotros tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Termino con esto. Ese fue, cuando ellos salen de la iglesia de Antioquía, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Él haría 3 viajes misioneros y un cuarto que lo llevaría a morir a Roma. En un momento determinado de su vida, en 1 Corintios capítulo 16, cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, versículos 5 al 9, él dice: yo iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Pablo tenía intención de ir a Corinto, a visitar la iglesia, pasar un tiempo con ellos, pero cuando pasó por Éfeso, él vio que Dios abrió una gran puerta, una gran oportunidad, y él dijo: yo no puedo desaprovechar. Y Pablo terminó 3 años en aquel lugar, lo más que él pasó en una ciudad, porque él se dio cuenta que Dios había abierto una gran puerta, que había una gran oportunidad, y él no podía desperdiciar la oportunidad que Dios le estaba dando, a pesar de que junto con la oportunidad había una gran oposición al evangelio. ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Dios va a abrir puertas. Es Dios quien abre las puertas. Es Dios quien facilita el trabajo. Es Dios quien te dice hay que predicar el evangelio en aquel lugar. Es Dios quien dice hay una necesidad en este sitio. Es Dios quien dice tenemos que abrir estos ministerios. Es Dios quien nos está diciendo, creemos nosotros, tenemos que implementar los grupos pequeños para poder alcanzar a un mayor número de gente cada semana, para poder ministrarles mejor, para tener más gente orando, para tener más gente leyendo la Biblia, para tener más gente invitando. Y es Dios quien va a abrir las oportunidades. Usted no tiene que preocuparse cómo, cuándo ni dónde. Dios va a proveer. Dios va a abrir los hogares. Dios va a proveer a los líderes. Dios va a proveer a los facilitadores. Dios va a proveer a la gente que va a ir. Y Dios va a proveer el dinero que tenemos todos nosotros en los bolsillos para pagar lo que haya que pagar. Amén. Dios va a abrir una puerta grande y efectiva para que esta iglesia se encamine y nosotros entendamos que no es el plan que yo tengo, sino cuál es el plan que Dios tiene. Y necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales, porque estamos hablando de ojos y de vista todo este tiempo, ¿verdad? Para ver cuál es el propósito que Él tiene para esta congregación. Un día, mis queridos hermanos, usted va a estar en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Amén? En el cielo es muy probable que alguien se acerque a usted y le diga, yo vengo de Tanzania, gracias porque soy cristiano por ti. Y usted va a decir, pero yo nunca fui a Tanzania. Y él va a decir, no, pero tú oraste por nosotros un día. O va a decir, tú mandaste una ofrenda. O va a decir, tú hiciste un viaje misionero y por eso yo estoy aquí. Probablemente uno de los más grandes privilegios que el cristiano va a tener en el cielo es ver personas que vengan donde ti y te digan, yo estoy en el cielo porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Y yo pienso que no habrá mayor satisfacción que esa. ¿Amén? Nos ponemos de pie. La pregunta, por supuesto, siempre es, ¿eres tú parte de la iglesia de Cristo? ¿Eres tú parte del cuerpo de Cristo? ¿Has tú, al igual que Pablo y los demás, tenido un encuentro salvador con Jesucristo? Porque si no, nada de esto aplica a ti. Esto es para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, para los llamados. Pero Dios llama a todo ser humano a salvación primero y luego a ministerio. Y nosotros queremos invitarte. La iglesia va a cerrar los ojos y va a inclinar el rostro. Y como cada domingo hacemos, te vamos a invitar de que tú tengas hoy el privilegio de pasar a ser un miembro de la familia de Dios. De que tú pases de ser una criatura de Dios a un hijo o una hija de Dios. Porque Dios quien te creó es tu Padre, pero es tu creador, pero tu Padre celestial es Padre cuando tú te conviertes en su hijo o en su hija. Y Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Jesucristo está diciendo, yo te invito a que tú recibas la salvación, la vida eterna y todo lo que yo tengo, pero tú tienes que recibirlo, tú tienes que decir yo lo quiero y pedírselo. Y la forma más fácil de hacerla es la siguiente: dile ahí donde tú estás ahora mismo al Señor estas palabras: Padre Celestial, yo me entrego a ti en esta mañana. Yo te pido que tú me perdones mis pecados. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá por su iglesia. Y yo declaro en esta mañana que Cristo es Dios, que Él es mi Salvador, y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia